uno festeja la inflación de junio, pero alguno puede pensar, pero si junio dio 1,6 y mayo dio 1,5, ¿están festejando una inflación superior a mayo? ¿Por qué? Bueno, esto tiene una explicación, pero como siempre, hola, soy Rodolfo, espero que tengan un excelente día. Empecemos, y vamos a empezar primero con el pie derecho. Las estimaciones te hablaban de una inflación cercana al 2% o superior inclusive al 2%, lo que a principio nos da el por qué están festejando. Sí, está por debajo la inflación de lo que se estaba incluso esperando por parte del mercado. El mercado te estaba esperando una inflación cercana, muy cercana, o incluso superior a 2%, y la tenés por debajo, lo que quiere decir que ya es un motivo para festejar. Ahora, punto número 2. La inflación. Cuando vos tenés una inflación muy alta, es mucho más fácil bajarla. ¿Por qué? Porque tenés muchísimos lugares de donde podés agarrar y acomodar las cosas que te impactan en la inflación. Pongamos un ejemplo. Cuando Milei asume, tenías brecha cambiaria, tenías controles de precios, tenías una emisión desmedida, tenías una cantidad de masa monetaria en la calle gigantesca, lo que nos lleva a que acomodar el cepo, quitar los controles de precios, te impacta directamente en la inflación inicialmente, pero te acomoda posterior esta inflación. Lo que nos lleva, y eso explica el 25.5, lo que nos lleva a, una vez acomodas esto, se va a tender a normalizar un poco. Sin embargo, si a esto le sumas que cortás la emisión monetaria porque empezás a reducir el gasto público, estás actuando de forma monetaria para evitar la inflación. Si a esto también le sumas que estás sacando plata de la calle, ¿sí?, estás atacando directamente a la inflación. Ahora, a medida que pasa el tiempo y que la inflación se va normalizando, esos detalles ya no los tenés tan a la mano y no es tan evidente. Y por lo tanto el impacto cada vez es menor. Entonces, esto es uno de los puntos que también vamos a ver, que se suele hablar de llegar a un número, empezando con 0, suele tardar años. No es algo de un día para el otro. Y por más de que Milei haya desplomado la inflación, posiblemente vaya a tardar en tener un 0 adelante en la inflación. Guste o no guste. Ahora, algo interesante en todo esto, ya poniéndonos en este mes, es ¿por qué si el dólar subió 5% durante julio, esto no se vio trasladado todavía a precios? ¿Por qué? ¿Se va a trasladar? No. ¿Por qué no? Si en la misma definición de bienes transables y no transables te dice de que esto sería ir hacia una inflación cambiaria. ¿Por qué no está pasando? Bueno, esto tiene varias explicaciones, pero una que me gusta viene de la mano de uno de los economistas de la Fundación Libertad y Progreso, que es Orue. Mientras la demanda de pesos se siga recuperando y la cantidad de dinero se mantenga estable, los precios también se estabilizan. ¿Por qué dice esto? Bueno, si la gente antes no quería el peso y ahora sí, tenés una moneda un tanto más fuerte. Además, ese suba puede transformarse en suba y baja, o sea, va fluctuando, y ahí es donde está el detalle, porque si al fin y al cabo toda variación en el precio del dólar, como está flotando, se trasladara a precios, sería, subió 5 pesos, sube acorde a lo que corresponda a cada sector esos 5 pesos por dólar. Ahora baja otra vez a cambiar los precios. Entonces, para evitar ese cambio constantemente, porque el valor del dólar va cambiando constantemente, se hace a base de una estimación. ¿Cuánto se estima que se está recaudando? Entonces, esto es importantísimo a tenerlo en cuenta. Y antes de pasar a Econviews, voy a hacer una aclaración que he dicho muchas veces, pero vale la pena repetirlo. Todo el mundo es estadista con el diario del lunes. Sí, esto lo digo por la convertibilidad, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Una de las cosas que sí mencionan es, mientras más baja la inflación, más difícil seguir bajándola. Inclusive pone ejemplos como ser Chile en el año 78, que pasó de una inflación de 2% a romper esa barrera de 1% después de 3 años. Colombia, algo similar, pero tardó un poquito más, 10 años. En cuanto a la Argentina, sí fue bastante más rápido en comparación con la ley de convertibilidad, pero como ellos mismos agregan, aunque luego vinieron costos significativos para la economía real. Bueno, pero eso en ese momento no se sabía. La convertibilidad era muy buena idea. El problema, la caída de los commodities y que la balanza comercial no era sana, lo hemos visto en videos anteriores, lo que lleva a que como no recaudabas dólares y el 1 a 1 no te permitía devaluar, empezaste a tomar deuda. Sí, evidentemente, si lo analizamos hoy, no, la convertibilidad fue un error. Claro, pero analizarlo en ese momento, donde tenés una hiper, donde está totalmente destrozado el salario de absolutamente todo, tenés una cantidad de pobreza absurda. Analicémoslo las cosas en su contexto. No viendo hoy el diario del lunes para analizar algo en su momento. Son cosas distintas. Volviendo un poco a lo que nos atañe, que es inflación, quiero que hagamos una comparativa. Año 22, 23, 24 y 25.
2 años de Alberto Fernández, 2 años de Milei. Esto es del año 2025, el último dato que tenemos, y por lo tanto lo voy a trasladar para allá, pero primero lo analicemos. 1,6% la mensual, 39,4% la interanual, o sea, julio 24, junio 25, interanual. Y la acumulada, o sea, enero hasta hoy, 15,1%. Podemos ver que la media está bastante más cerca de los que menos subieron. Hay muchas cosas que subieron más que la media, eso es cierto. Sin embargo, no todo eso tiene la misma ponderación. ¿Se entiende? No es que, por ejemplo, vivienda y alquiler tienen el mismo peso que alimentos. Por eso, alimentos suele tender hacia donde esté. Si está por debajo de la media, suele tenderlo hacia abajo, porque es lo más pesado en la ponderación. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar de viajes o lujos o lo que sea, tiene muy poquita ponderación. Así que por más de que esté muy abajo o muy arriba, no suele influir tanto porque no es algo que tenga mucho peso en la ponderación. Bueno, visto los números, vamos un poquito para atrás. Esto lo paso para allá. Así que vamos al año 2022. 5,3%. Alimentos, 4,6%. Estamos hablando de que subió 4% más que ahora en ese momento. Ok. Por el otro lado, si sos de los que dicen Milei liberó los alquileres y ahora no se puede, vamos a los datos. Bueno, 6,8%. Estamos hablando de que no es lo que más había subido, porque también está salud ahí, 7,4%. Pero Milei, si te sube un 2%, 3%, es el hijo de puta. Bien. Bueno, podemos ver la interanual, 64%, y la acumulada, 36%, che. O sea que la acumulada es más del doble que lo que tiene Milei hoy en día. Bueno, pasemos al año 2023. 6%. Ok, podés ver que ahora parece más cómodo. ¿Será, che? 4,1% alimentos, y era lo que menos había subido. Recordemos que alimentos, por la ponderación que tiene, te empuja hacia donde esté. En este caso está por debajo de la media, te empuja la media hacia abajo por el nivel de ponderación que tiene. Comunicaciones, 10%. Salud, 8,6%. ¿Estábamos mejor o peor? Bueno, si vamos a ver cómo había transcurrido durante el año, veamos la interanual. 115%. Casi el doble que el año anterior. Y el acumulado durante ese año, 50,7%. Pero acá llegamos a lo más interesante del caso, el primer junio de Milei. 4,6%, inferior evidentemente al 6% que había tenido en el mismo periodo el gobierno anterior. Sin embargo, la interanual 271,5%, lo que nos indica dos cosas. La primera, que la inflación durante el principio de año había sido alta, y lo segundo, que durante la última parte del gobierno anterior no se hizo nada para combatir la inflación. Pero acá es donde entra el tercer numerito, 79,8%, muy superior al 50,7% del mismo periodo de Alberto Fernández. Pero acá viene la diferencia, y en los mismos números lo podemos ver. Si este número es un 50% aproximadamente más grande que el mismo periodo que el año anterior, y al mismo tiempo la inflación va con una tendencia bajista, significa de que tuviste primero la alta inflación y la tendencia a que se desplome. O sea, eso mismo te indica que sí, se fueron acomodando las variables que no se habían acomodado anteriormente, impactándote la inflación reprimida que no se estaba mostrando. Son los datos. Y podemos ver evidentemente que comida estaba por debajo de lo que aumentaba con el gobierno anterior. Solo nos quedaría traer esa imagen para acá y terminar de analizarla. El 1,6 ya lo hemos hablado, así que pasemos directamente a la interanual, que es 100% de Milei. Bueno, pasó de 2,71 a 39. Lo que quiere decir que, a no ser que seas kirchnerista y no entiendas cómo funcionan los números, entenderás que esto es muy inferior a la inflación que había. Por lo tanto, la inflación tendió a seguir bajando. Ok. Y lo lamento, si sos kirchnerista, 2,71 es más grande que 39. Bueno, y si vamos directamente al último punto, que es la variación acumulada, podés ver que pasó de 79 en el mismo periodo a 15. Ahora, lo único que nos queda esperar no es que la inflación rompa la barrera del 1%, que... No, eso se va a dar con el tiempo. Se está trabajando para eso y se va a conseguir, tarde o temprano. Pero la idea no es que se consiga, sino que sea sostenible en el tiempo, y es en lo que se está trabajando.
En fin, si te gustó no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si querés ayudar más al canal puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.